Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy nos acompaña como conferenciante el excelentísimo profesor Jesús Rodríguez Marín, catedrático emérito honorífico de Psicología Social de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche y académico de número y fundador de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Rodríguez Marín. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente, Eliodoro Carpintero, y desde luego a todos ustedes por acompañarnos. El profesor Rodríguez Marín se licenció y doctoró en Filosofía con premio extraordinario en la Universidad de Valencia y después se licenció en Psicología en la Universidad de Murcia. En el año 67 ya era profesor de la Universidad de Valencia y en el año 81 catedrático de la Universidad de Alicante. El profesor Rodríguez Marín ha sido un indiscutible protagonista en el nacimiento y desarrollo en España de la psicología de la salud y de la psicología social de la salud, combinando en más de 50 años de intenso trabajo una amplísima producción científica en estos ámbitos. La fundación también de las primeras y principales organizaciones profesionales y científicas al respecto, como por ejemplo la Sociedad Española de Psicología de la Salud, la Sociedad Valenciana de Psicología de la Salud o la Sociedad Española para el Avance de la Psicología Clínica y de la Salud, en la que ahora, por cierto, es socio de honor. O la publicación de textos de referencia, como por ejemplo su libro Psicología Social de la Salud, el manual de referencia en España sobre la aplicación de la psicología social en el análisis de los comportamientos de salud y enfermedad. Sus numerosas investigaciones se han centrado principalmente en los campos de la promoción de la salud, del afrontamiento de la enfermedad y de situaciones de hospitalización, intervenciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos o del crecimiento personal en los enfermos crónicos, tema que hoy nos ocupa. En estas áreas ha publicado más de 20 libros, más de 80 capítulos de libros y más de 280 artículos científicos. Ha sido investigador principal de 16 proyectos de investigación subvencionados en convocatorias competitivas y ha dirigido más de 30 tesis doctorales. Otras características que destacan su dilatada y brillante trayectoria vital es su perseverante empeño en proyectar la psicología española a nivel internacional y su férreo compromiso con la Universidad Española y con la profesión de psicólogo. Su vocación internacional se llevó a principios de los 80, le llevó a realizar estancias de investigación en universidades extranjeras tan prestigiosas como la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Sheffield o la Universidad de Exeter, y posteriormente a formar parte y desempeñar puestos de responsabilidad en las más prestigiosas asociaciones de psicología internacionales. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la European Society of Health Psychology y del Comité Ejecutivo de la European Federation of Psychologists Associations, en la cual además ha sido miembro de su Comisión Permanente de Psicología de la Salud. Su compromiso con la universidad queda reflejado en los numerosos puestos de alta gestión que ha desempeñado en distintas universidades españolas, como por ejemplo, director de departamento y secretario general en la Universidad de Valencia, director de departamento y secretario general de la Universidad de Alicante, director del Centro de Psicología Aplicada, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Miguel Hernández de Elche y, señoras y señores, nada menos que rector de esta misma universidad. Su compromiso con la profesión queda reflejado no solo en su experiencia profesional como facultativo especialista en psicología clínica en el Hospital General de Alicante, sino también por su destacado papel en la promoción de la psicología en el ámbito sanitario desde las distintas instituciones sanitarias en las que ha desempeñado distintos puestos, como por ejemplo presidente del Comité Científico de la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana o investigador del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria de Alicante, en el que, por cierto, continúa como emérito desde 2019. Como cabría esperar de una trayectoria investigadora, profesional y académica tan brillante, el profesor Rodríguez Marín acumula un buen número de premios y distinciones, entre los que se podría destacar que es miembro
de la Academia de Ciencias de Nueva York, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y rector honorario de la Universidad Miguel Hernández y, por supuesto, Premio José Luis Pinillos a la Excelencia e Innovación en Psicología 2020 en la categoría de Trayectoria Profesional a lo largo de la vida. Permítanme terminar esta presentación confesándoles que, dado que mis primeros pasos en la investigación y en la docencia los di en el área de la psicología de la salud, en concreto en el campo del tabaquismo y de la hipertensión esencial, es para mí un honor y un placer especial presentar a quien es todo un maestro y un referente de la psicología de la salud en España, cuyos textos e investigaciones nos formaron a todos y con ellos me formé. Y de hecho recuerdo que los cité profusamente y con veneración en la memoria en la que en su día presenté el acceso a la plaza de profesora titular. Sin más, cedo la palabra al profesor Jesús Rodríguez Marín, cuya conferencia se titula Resiliencia y crecimiento personal en la enfermedad crónica. Cuando quiera, profesor. Bueno, muchas gracias, querida Maripaz, Nada. por tus palabras de presentación, que, en fin, yo creo que son excesivas. No sé si responderé al cuadro que has hecho. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis considerado esta tarde venir a escucharme. Espero estar a la altura de lo que Maripaz ha dicho de mí. Bueno, como se ve por el título, aquí de lo que vamos a hablar es de resiliencia y crecimiento personal en la enfermedad crónica. A ese aspecto hablaremos qué es primero la resiliencia y el crecimiento personal, después de los factores relacionados, de algunos, no todos evidentemente, de los factores relacionados con la resiliencia. Después la consideración de la enfermedad crónica como un acontecimiento estresante y para ir acabando la resiliencia, crecimiento personal y enfermedad crónica, y después una pregunta que es: ¿se puede aprender la resiliencia? ¿Dónde aparece la resiliencia o dónde aparecen la resiliencia y el crecimiento personal? Pues en general, cuando una persona afronta un acontecimiento estresante, traumático, puede darse una de cuatro posibles consecuencias. La primera es que la persona no resuelve el acontecimiento problemático y el estrés se mantiene y finalmente la persona sucumbe. Tenemos entonces una situación de claudicación. En segundo lugar, o en segunda posibilidad, la persona resuelve el acontecimiento volviendo a su anterior nivel de funcionamiento, pero con daños. Tenemos, por tanto, una situación de recuperación con daño. En tercer lugar, la persona resuelve el acontecimiento volviendo a su anterior nivel de funcionamiento, tendríamos una situación de recuperación sin daño. Y en cuarto lugar, la persona no solo vuelve a su anterior nivel de funcionamiento, sino que lo supera y madura. Esto es lo único que faltaba. Sino que la persona no solo vuelve a su anterior nivel de funcionamiento, sino que lo supera y madura, es decir, crece como persona, experimenta un crecimiento personal mediado por la resiliencia. Martin Seligman señaló ya en 1998 que durante muchos años la psicología ha seguido un modelo de enfermedad y consecuentemente ha estado preocupada por la curación, y que además, con esa misma perspectiva, la medicina y la psicología se las han arreglado para descuidar el hecho de que a menudo, a partir de sucesos indeseables, las personas experimentan sensaciones extraordinarias de potencia, crecimiento y creatividad. En efecto, hay personas para las cuales, a pesar del dolor y del sufrimiento que pueda producir, la experiencia traumática es también instructiva y correctiva. Esas personas que hacen frente a un acontecimiento o situación estresante y a sus consecuencias, adaptándose bien y creciendo con esa experiencia, son resilientes. Y es del mayor interés estudiar y averiguar si la persona resiliente nace o se hace. Dicho de otra manera, y volveré a insistir en ello a lo largo de esta charla, si se puede enseñar y aprender la resiliencia o no. Responder a esa pregunta yo creo que es un desafío para los psicólogos.
A mediados de los años 1970, Norman Garmesy, psicólogo clínico y del desarrollo de la Universidad de Minnesota, estudió miles de niños durante 40 años. De ellos, en un momento dado, un chico en particular atrajo su atención. Tenía 9 años, con una madre alcohólica y un padre ausente. Cada día llegaba a la escuela con exactamente el mismo sándwich, dos rebanadas de pan, sin nada en medio. En su casa no había otra comida disponible. Sin embargo, el niño quería asegurarse de que nadie sintiera lástima por él y nadie supiera la ineptitud de su madre. Y cada día, sin falta, entraba en su colegio con una sonrisa en la cara y un sándwich de pan metido en su bolso. Ese niño, con el sándwich de pan, no era único. Era parte de un grupo especial, el primero de muchos a quienes Garmesy identificaría como exitosos, incluso sobresalientes, a pesar de que sus circunstancias vitales eran increíblemente difíciles. Esos niños manifestaban un rasgo que Garmesy identificaría más tarde como resiliencia. Por la misma época, en el 1989, Emmy Werner, una psicóloga evolutiva, llevó a cabo un proyecto longitudinal también de 32 años, siguiendo igualmente a un grupo de niños, de casi 700 niños en Hawái, desde antes de su nacimiento hasta la tercera década de su vida. Durante todo ese tiempo los monitoreó para detectar cualquier exposición al estrés materno, incluso en el útero, pobreza, problemas de familia, etc. 2/3 de esos niños provenían de entornos que eran esencialmente estables, exitosos y felices. Al otro tercio lo calificó como en riesgo. Al igual que Garmesy, pronto descubrió que no todos los niños en riesgo reaccionaban al estrés de la misma manera. 2/3 de ellos desarrollaron serios problemas de aprendizaje o comportamiento a la edad de 10 años o tenían registros de delincuencia, problemas de salud mental o embarazos adolescentes ya a la edad de 18 años. Pero el tercio restante se convirtió en adultos jóvenes competentes, seguros y cariñosos que alcanzaron éxito académico, familiar y social y que siempre estaban listos para capitalizar las nuevas oportunidades que les surgían. ¿Qué fue lo que distinguió a los niños resilientes? Werner descubrió varios elementos que predecían la resiliencia. Algunos tenían que ver con la suerte. Un niño resiliente podría tener un fuerte vínculo con un cuidador de apoyo, padre o maestro u otra figura similar. Pero otro conjunto bastante grande de niños y de elementos, era psicológico y tenía que ver con cómo los niños respondían al entorno. Desde una edad temprana, los niños resilientes tendían a conocer el mundo en sus propios términos. Eran autónomos e independientes, buscaban nuevas experiencias y tenían una orientación social positiva. Quizá lo más importante es que esos niños, que los calificaban ya de resilientes, tenían lo que los psicólogos denominamos un locus de control interno. Creían en ellos y no en sus circunstancias. Eran los directores de sus propios destinos. Desde aquellos años ha crecido el interés por este tema, reflejado en una proliferación de publicaciones con colectivos sometidos a dificultades, como son los que me traen hoy aquí y me interesan, los enfermos con enfermedades crónicas graves o personas, en otro caso, supervivientes de guerra o personas ancianas. Esas investigaciones se han planteado la cuestión de cuáles son los mecanismos, las circunstancias y las capacidades que ayudan a las personas a recobrarse, adaptarse y crecer después de un acontecimiento traumático. Esas investigaciones han abordado la construcción de modelos que explican las relaciones entre el estrés, los recursos psicológicos y la resiliencia. Los acontecimientos estresantes, como es sabido, pueden provenir de varias fuentes. Algunas son el resultado de un bajo nivel socioeconómico y condiciones desafiantes en el hogar, por ejemplo, esos niños que son los que estudió Garmesy. A menudo las amenazas, padres con problemas psicológicos o de otro tipo, la exposición a la violencia o malos tratos o la experiencia de una enfermedad grave son acontecimientos crónicos. En otros casos son agudos, por ejemplo, experimentar o presenciar un acontecimiento violento, traumático, por ejemplo, o padecer o ser testigo de un accidente.
Lo que importa es la intensidad y la duración del factor estresante. En el caso de los estresores agudos, la intensidad suele ser alta, mientras que el estrés resultante de la adversidad crónica puede ser menor, pero ejerce un impacto repetido y acumulativo y persiste durante mucho más tiempo. Antes del trabajo de Garmesi sobre la resiliencia, la mayoría de las investigaciones sobre el trauma y los acontecimientos estresantes de la vida tenían un enfoque inverso. En lugar de mirar las áreas de fortaleza, analizaban las áreas de vulnerabilidad, investigando las experiencias que hacen que las personas sean susceptibles a malos resultados de vida y los llevan a estar estresados. El trabajo de Garmesi abrió la puerta al estudio de los factores de protección, es decir, los elementos de los antecedentes o la personalidad de un individuo que podrían permitir el éxito a pesar de los desafíos a los que se enfrentaban. Y propició también el camino de la psicología positiva. Dicho lo cual, ¿qué es la resiliencia? Inicialmente, Garmesi definió la resiliencia como la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después de la incapacidad inicial ante un acontecimiento estresante. Las definiciones posteriores son variantes de esta definición inicial y pueden resumirse diciendo que la resiliencia es la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, adaptarse a ellas, recuperarse de ellas y superarlas, consiguiendo una transformación positiva, creciendo personalmente, es decir, obteniendo una ganancia personal. Todas las definiciones de resiliencia subrayan la presencia en las personas resilientes de características tales como adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento o afrontamiento efectivo, capacidad, competencia, resistencia a la destrucción, conductas vitales positivas, temperamento especial y habilidades cognitivas, todas ellas desplegadas para superar situaciones especialmente estresantes. La naturaleza de la resiliencia es, por tanto, compleja y multidimensional e implica factores individuales, familiares y socioculturales. En cualquier caso, la resiliencia, en cuanto a capacidad de recuperarse del estrés traumático, es un factor protector para la salud y la calidad de vida y está ligada a la consecución de un crecimiento personal, que naturalmente está igualmente asociado a esa calidad de vida. Los estudios sobre la resiliencia han permitido cambiar la manera de entender el proceso de afrontamiento de los acontecimientos estresantes, pasando de una concepción patologicista a una concepción positiva y salutógena. La pregunta relevante, por tanto, es: ¿la resiliencia se da de forma natural solo en algunas personas cuyos rasgos específicos habría que identificar? ¿O cabría pensar que la resiliencia se aprende? Por ello, entender la naturaleza de la resiliencia y las características de las personas resilientes y cómo esas personas la tienen o pueden desarrollarla y mejorarla, si eso es posible, es de gran relevancia para poder conseguir que la persona alcance una adaptación positiva en la respuesta al estrés postraumático, alcanzando un crecimiento personal. Este crecimiento personal es el resultado de un conjunto de cambios positivos que ocurren como respuesta ante un acontecimiento estresante y traumático y que conllevan la adquisición de una mayor confianza en sí mismo y de una capacidad de movilización efectiva de los recursos personales que llevan más allá de la mera homeostasis. El crecimiento personal supone una mejora o una ganancia, si quieren decirlo de otra manera, en la persona respecto al estado previo al suceso traumático y no solo una mera recuperación, como ya indiqué antes. Además, conceptualmente, el crecimiento personal puede proporcionar un marco de referencia útil para integrar distintos factores que se han utilizado para explicar las diferencias en la adaptación a los retos vitales. Por ello es relevante identificar los factores que pueden estar relacionados con la resiliencia o ser constitutivos de la resiliencia y el crecimiento personal tras la experiencia de un acontecimiento traumático y establecer si existe una relación significativa entre ellos. ¿Cuáles podrían ser
esos factores relacionados. Las investigaciones sobre la resiliencia y el crecimiento personal han identificado mecanismos intervinientes que incluyen factores genéticos, epigenéticos, neuroquímicos y psicológicos que subyacen a la presencia, desarrollo y mejora de la resiliencia y que predicen la resistencia, la vulnerabilidad a trastornos biopsicosociales ante el estrés traumático. Me limitaré a los factores, por razones obvias y por razones naturalmente de conocimiento, solo a los factores psicológicos. Las personas, si nos limitamos a ellos, las personas resilientes manifiestan principalmente las características siguientes. Una personalidad específica, luego lo veremos y discutiremos un poco, características cognitivas como la capacidad de reevaluación cognitiva, la autoeficacia percibida, el optimismo y el control interno, y un estilo de afrontamiento típico, así como, y también esta parte es discutible, la tenencia de un buen apoyo social. La primera cuestión es, ¿existe una personalidad, o dicho de otra manera, ¿existe una personalidad resiliente o es más bien una habilidad o destreza? En la literatura científica se aborda esa cuestión para determinar si la resiliencia es inmutable o adquirible y mejorable a través del aprendizaje o mediante una intervención terapéutica. Hay autores que consideran que la resiliencia es un tipo de personalidad, la personalidad resiliente con la que se nace, que se puede desarrollar y fortalecer, pero no aprender en el sentido estricto. Hay tres argumentos principales a favor de este enfoque. Primero, la existencia de vínculos con rasgos, con diversos rasgos de personalidad y con algún tipo, en este caso más específicamente, de personalidad. Algunos estudios han investigado los vínculos entre la resiliencia y los 5 factores del modelo de personalidad de los 5 grandes, como la apertura a la experiencia, la extraversión, el neuroticismo, la amabilidad y la responsabilidad. Por otro lado, un tipo de personalidad con el que necesariamente hay que relacionar la resiliencia como personalidad resiliente es el de personalidad resistente o hardiness, dureza. El constructo de personalidad resistente, como es sabido, fue propuesto por Kobasa en los años 1980 como un modulador que reduce la probabilidad de experimentar estrés o que atenúa sus consecuencias negativas. Según Kobasa, los individuos con personalidad resistente se enfrentan a los estímulos estresantes de forma activa y comprometida, percibiéndolos como menos amenazantes y aprovechan los acontecimientos estresantes como una oportunidad para progresar. La personalidad resistente es un constructo multidimensional en el que están incluidos 3 factores que son las características fundamentales de esa personalidad: la implicación o compromiso, el reto o desafío y el control. Implicación o compromiso, que significa la tendencia a comprometerse, no evadirse, con todo lo que se hace o lo que se encuentra en la vida. El reto o desafío, que significa la consideración de que la vida es cambio, por lo que cualquier cambio es una oportunidad para desarrollarse y crecer en la vida. La creencia en ser capaz de vivir en la incertidumbre, y lograr que esto no le haga vivir a la persona en un estado de constante estrés. Y la medida en que el sujeto percibe las situaciones complicadas como una oportunidad para crecer. Y el control, que significa la tendencia a sentir, pensar y actuar como alguien importante y no impotente frente a los avatares de la vida y como responsable de lo que está sucediendo. Seguramente, como indican algunos autores, ambos conceptos se complementan o suman. Resiliencia es un término, dicen estos autores, descriptivo, mientras que dureza es un término explicativo. La resiliencia describiría la tendencia a recuperarse rápidamente de la adversidad, permaneciendo fuerte bajo el estrés, mientras que la dureza, el hardiness, es una cualidad individual que contribuye a explicar y promover la resiliencia. El segundo argumento a favor de la resiliencia como un tipo de personalidad sería la consideración, o el considerar, el segundo argumento a favor de considerar la resiliencia como un tipo de personalidad es su estabilidad a lo largo del tiempo. Es posible que las influencias sociales, familiares y biológicas
conduzcan a la progresión de la resiliencia que se estabiliza en el tiempo a partir de cierta edad. Y el tercer argumento a favor de considerar la resiliencia como un tipo de personalidad es su asociación con factores biológicos, genéticos, neuroendocrinos e inmunológicos determinados en cada persona. Esos factores pueden determinar, a su vez, algunas características distintas de la resiliencia y esas características pueden promover la personalidad resiliente. En cualquier caso, y aunque el constructo de resiliencia no se ha establecido definitivamente, cabe afirmar que si la resiliencia no es un tipo de personalidad, se le parece mucho. Alternativamente, hay evidentemente también argumentos a favor de la resiliencia no como un tipo de personalidad, sino como una habilidad. Hay diversos estudios que definen la resiliencia como la habilidad emocional, cognitiva y comportamental para reconocer, afrontar y transformar constructivamente situaciones que causan daño o sufrimiento o que amenazan el desarrollo personal, y sugieren que la resiliencia podría ser un factor aprendido, colocándola así en la clase de habilidades clave para una buena calidad de vida. Argumentos importantes en esa dirección son el mecanismo de sensibilización, el mecanismo de inmunización comportamental, el hecho de que la resiliencia parece estar reforzada por algunos enfoques terapéuticos y algunas pruebas de la base familiar de la resiliencia. A partir de ahí, algunos autores plantean que la resiliencia se puede aprender y desarrollar a cualquier edad, que varía de una persona a otra y es diferente según cada etapa de la vida. Probablemente la consideración de la resiliencia como un tipo de personalidad y como un tipo de habilidad sean complementarias, pero en cualquier caso eso puede ser objeto de discusión. En segundo lugar, ya revisaré ahora algunas de las características cognitivas relacionadas con la resiliencia, como son la reevaluación cognitiva, el locus de control, la autoeficacia percibida y el optimismo. La reevaluación cognitiva, como es sabido, es la capacidad de monitorear y evaluar los pensamientos negativos y reemplazarlos por otros positivos. Conocida como flexibilidad cognitiva o reencuadre cognitivo, esta estrategia de regulación cognitiva implica cambiar la forma en que uno experimenta acontecimientos o situaciones. Esa capacidad de reevaluar conscientemente los acontecimientos traumáticos para encontrar su lado positivo está fuertemente asociada con la resiliencia. Perdón. El siguiente característica o factor es el locus de control. Hay investigaciones que prueban la asociación positiva del locus de control interno con la resiliencia y concluyen que las personas resilientes son más capaces de internalizar las causas de los acontecimientos que los individuos que tienden a atribuir estas causas a factores externos. Igualmente se ha probado que los individuos parecen más resilientes cuando logran modificar el locus de control y pasar de una disposición externa a una disposición interna, lo que aumenta su sentido de control sobre la situación. Las creencias de control interno pueden ayudar a los procesos de adaptación de quien padece una determinada enfermedad. En diferentes estudios con enfermos crónicos se ha concluido que quienes creen tener el control sobre su enfermedad se ajustan mejor a su condición física y psicosocial que aquellos que carecen de esta creencia. Las creencias de control interno pueden llevar a personas enfermas a poner en prácticas conductas más saludables, conseguir niveles más altos de cumplimiento terapéutico y, en consecuencia, alcanzar una mejor calidad de vida. La autoeficacia percibida se define como la creencia que cada persona tiene acerca de sus capacidades, sobre cuya base organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. Por tanto, el concepto no hace referencia a los recursos de que la persona disponga, sino a la opinión que tenga sobre lo que puede hacer con ellos. Así, la intensidad de la expectativa de eficacia determina el esfuerzo que hará una persona para llevar a cabo una conducta y cuán persistente será en sus intentos. De igual modo, la teoría del aprendizaje social sugiere que esas expectativas de eficacia influyen en el ajuste individual a nuevas situaciones. Así pues, una persona con una alta autoeficacia percibida en relación al manejo de su enfermedad
llevará a cabo conductas de afrontamiento adecuadas con la consiguiente mejora en su adaptación y bienestar. Por ello, las creencias de autoeficacia pueden entenderse como un factor asociado a la resiliencia y al crecimiento personal. El siguiente factor es el optimismo. Como es sabido, el optimismo es una expectativa o conjunto de expectativas, si se quiere también una creencia estable y generalizada que las personas tienen acerca de que en la vida ocurrirán cosas positivas. El optimismo incluye también las expectativas de control sobre resultados de nuestras propias acciones, así como una percepción de la autoeficacia personal. Por lo tanto, está ligada a las otras dos características que he mencionado antes. Los optimistas son personas que no niegan los diversos problemas que puedan tener, sino que por el contrario crean estrategias de afrontamiento para resolverlos. El estilo optimista ayuda a las personas a resistirse a sucumbir a los sentimientos de desesperanza y depresión y promueve la resolución activa de problemas, lo que es más favorable para el crecimiento personal positivo. Está relacionado igualmente con la creencia en el control interno. Y se asocia con tiempos de recuperación más rápidos, con una mejor salud física general, con el empleo de estrategias de afrontamiento activas, con el bienestar subjetivo y con la presencia de redes sociales más extensas y satisfactorias. Por tanto, cabe concluir que el optimismo es un factor constituyente de la resiliencia, quizá el más influyente, para moderar los efectos de los factores estresantes de la vida y, en concreto, de la enfermedad crónica. El siguiente factor importante es el afrontamiento, que hace referencia a todas las respuestas cognitivas, emocionales y comportamentales que realiza una persona para cambiar o controlar las circunstancias estresantes de una situación, reduciendo las emociones negativas que la acompañan y, por tanto, es un factor importante que determina cómo una persona enferma se adapta y, en su caso, supera el acontecimiento estresante que la misma enfermedad significa. Existe una estrecha asociación entre el afrontamiento y la resiliencia. La resiliencia de una persona en gran parte se caracteriza por las estrategias de afrontamiento que utiliza. Las personas resilientes utilizan preferentemente el afrontamiento activo centrado en la tarea. Por lo tanto, su manejo exitoso del estrés depende menos del uso de una sola estrategia de afrontamiento y más en la efectividad de un conjunto de estrategias. Otro de los factores que hay que mencionar relacionados con la resiliencia es el apoyo social. Como es sabido también, el apoyo social se define objetivamente como la provisión de ayuda y guía instrumental o afectiva, objetiva en cuanto recibida o subjetiva en cuanto solo percibida, que es proporcionada por la comunidad, las redes sociales y las personas de confianza, que se puede producir tanto en situaciones de crisis como en situaciones cotidianas. Las funciones del apoyo social son aportar al individuo información, recursos tangibles, apoyo emocional, apoyo instrumental y retroinformación que le permitan manejar un acontecimiento estresante. A pesar de las muchas investigaciones realizadas, todavía es incipiente lo que sabemos sobre el papel que el apoyo social, sobre todo el apoyo social percibido, juega en la resiliencia y en el crecimiento personal. En cualquier caso, la hipótesis general es que la tenencia de apoyo social de alta calidad es una característica de la resiliencia, ayudando a proteger a la persona del desarrollo de trastornos psicológicos relacionados con el trauma y consiguiendo que la persona crezca psicológicamente y gane en calidad de vida. Sin embargo, como ya he dicho, esta hipótesis general es débil en la medida en que, si vamos a los estudios iniciales de la resiliencia en niños, veíamos que era el grupo de niños que menos apoyo social tenía, en donde se percibía mejor la aparición o la existencia de la resiliencia en ellos. De manera que este es un objeto, el apoyo social en ese sentido es algo discutido, en cuanto que tampoco sabemos exactamente qué función tiene exactamente en el afrontamiento de la enfermedad. Una vez visto todos esos factores, podemos hablar ya de la relación entre la resiliencia y crecimiento personal en la enfermedad crónica. Hablamos de la resiliencia y el crecimiento personal en el padecimiento de una enfermedad crónica en la medida en que consideramos que esa enfermedad es un acontecimiento estresante. ¿Y por qué la enfermedad crónica es un acontecimiento estresante traumático?
Como señala Seligman, para que un evento negativo de la vida se convierta en un verdadero trauma, los individuos deben experimentar un profundo sentimiento de impotencia sobre este evento. Es decir, deben tener la sensación de no poder ejercer control sobre su progreso y, por lo tanto, no poder protegerse en el futuro. La mayoría de las enfermedades crónicas cumplen esos términos. Y hay un amplio acuerdo en considerar que la enfermedad crónica grave constituye un estresor físico, psicológico, social e incluso cultural que en mayor o menor medida produce un impacto negativo en la calidad de vida del sujeto y una ruptura en su modo de vida habitual que genera una situación estresante. Las enfermedades crónicas tienen signos y síntomas específicos de cada enfermedad, pero pueden incluir, y también pueden incluir síntomas invisibles como dolor, fatiga y trastornos del estado de ánimo. El dolor y la fatiga pueden convertirse en una experiencia frecuente a lo largo del día del paciente. Además de padecer su enfermedad, es probable que tenga que ocuparse de tareas para cuidarse, como tomar medicamentos o hacer ejercicios, y mantenerse al día con otras tareas de gestión de su propia salud. Por otro lado, además, los cambios físicos de la enfermedad pueden afectar su apariencia y pueden destruir su autoimagen positiva. A medida que su vida cambia, la persona puede sentir una pérdida de control sobre su vida e incertidumbre sobre el futuro, sumadas a una imprevisibilidad de la evolución de la enfermedad, pudiendo aparecer discapacidad física, social y abandono de sus relaciones con su familia, sus amigos y abandono también de sus actividades sociales. Las enfermedades crónicas, como es natural, pueden también influir en la capacidad del paciente para trabajar. Es posible que la persona enferma tenga que cambiar la forma en que trabaja para hacer frente a la rigidez matutina, a la disminución del rango del movimiento y a otras limitaciones físicas. Y si no puede trabajar, es posible que tenga dificultades financieras. Además, es posible que tenga que pedir ayuda a su pareja, a un pariente, a un proveedor de atención médica domiciliaria para poder seguir su vida más o menos regular. Y en algunas familias la enfermedad crónica de uno de sus miembros puede implicar una inversión de roles en la que las personas que hasta ese momento podían quedarse en casa ahora deben regresar al trabajo. Todo ello genera la consiguiente aparición de estrés no solo en la persona enferma, sino también en los miembros de su familia. Por eso, la mayoría de las enfermedades crónicas graves son estresantes para quienes la experimentan, generando un impacto traumático duradero. Cada vez hay más pruebas de que el manejo ineficaz del estrés puede afectar negativamente a la calidad de vida de una persona con una enfermedad crónica. Por otro lado, el régimen terapéutico destinado a tratar la enfermedad crónica puede inducir inestabilidad psicológica. Por ejemplo, la quimioterapia puede ser más devastadora que el propio cáncer o los esteroides pueden acabar produciendo alteraciones en el estado de ánimo. Numerosos estudios con enfermos crónicos han puesto de relieve el papel de la resiliencia como factor protector ante las circunstancias estresantes de su vida en general y en la experiencia de una enfermedad crónica en particular. Por ello, el estudio de la resiliencia en pacientes con diferentes enfermedades crónicas es de un interés relevante. La investigación ha demostrado que las personas resilientes con una enfermedad crónica muestran un mejor funcionamiento neurocognitivo, un menor deterioro en el funcionamiento diario, una menor frecuencia de depresión y ansiedad y un mejor cumplimiento terapéutico. Voy a comentar ahora como ejemplo, un ejemplo de resiliencia y crecimiento personal en pacientes crónicos, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. La EPOC es un término utilizado para describir en realidad dos enfermedades pulmonares relacionadas, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica se caracteriza por la inflamación prolongada del interior de los bronquios y el enfisema es el ensanchamiento y destrucción irreversible de los alveolos pulmonares. Es posible que algunas personas con EPOC manifiesten ambas enfermedades. Los síntomas de la EPOC en ambos casos son por lo general tos crónica, aumento de la expectoración, que es la mucosidad que se expulsa de las vías respiratorias por medio de la tos, sibilancias o presión torácica, cuya intensidad puede variar entre diferentes días o incluso a lo largo del mismo día. Y todos esos síntomas acarrean como consecuencias
serias limitaciones, sobre todo en la actividad física cotidiana. Con el paso del tiempo aparece una alteración del día a día de la vida de la persona y su visión de la vida en general y de sí mismo en particular. La EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es pues una enfermedad muy estresante. Las posibles consecuencias psicosociales son muchas: ansiedad, depresión, desesperanza, miedo a morir en algún momento, alteración de la imagen corporal, cambio en la posición social dentro de la familia, pérdida de control y de independencia, baja autoestima, sentido de incompetencia, negación, ira, pérdida de la dignidad, frustración, culpa, sentimiento de culpa, perdón, irritabilidad y vergüenza a causa de la disnea, la tos y la producción de esputo. Todo ello, a su vez, conduce al aislamiento social y a la incapacidad laboral y a la incapacidad de participar en muchas actividades de la vida diaria que finalmente llevan a una situación de dependencia. Así pues, la EPOC genera un alto nivel de estrés y altera de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen. Y como eso es un ejemplo, hay unas cuantas más enfermedades crónicas que producen un cuadro semejante. Y por todo ello, creo yo que hay que subrayar la importancia de la resiliencia en la enfermedad crónica. En suma, la resiliencia es un atributo muy importante para los pacientes que afrontan el desafío de la enfermedad crónica. Por ello, el estudio de los pacientes resilientes durante la experiencia de la enfermedad crónica está suscitando cada vez más la atención de la medicina biopsicosocial. Los estudios han demostrado que la resiliencia en pacientes con enfermedades físicas crónicas está asociada con diversos factores como el autocuidado, el cumplimiento de los programas de tratamiento, su percepción de la enfermedad, la actividad física, el autoempoderamiento, la autoeficacia percibida, la reducción de estrés y el aumento de una visión optimista de la vida. Y para concluir, habría que decir que la resiliencia influye positivamente en el proceso de la enfermedad crónica y es necesario poner en práctica intervenciones que permitan desarrollar factores promotores de la resiliencia, lo que podría mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. Y que por todo ello, el estudio de la resiliencia merece ser planteado desde el comienzo del padecimiento de una enfermedad crónica. Y hay que dedicar más tiempo y esfuerzo a crear intervenciones, programas terapéutico-educativos, que permitan a los pacientes fomentar y reforzar su resiliencia si ya la tienen, o adquirirla si no la tienen y si eso es posible. Y esa es la pregunta del final. ¿Es posible enseñar y aprender la resiliencia? Yo no he encontrado una respuesta en todo el estudio que llevo haciendo, no he encontrado una respuesta clara a esa pregunta. Y creo que es algo parecido a si pregunta si lo consideramos como un tipo de personalidad. ¿Se puede aprender la personalidad? Claramente se puede modular, creo yo, la personalidad a lo largo de la vida, pero lo que no está tan claro es que se pueda aprender, entre otras cosas porque en los estudios más previos y más iniciales de la resiliencia, esa resiliencia aparecía, no era aprendida. Que sea posible que algunos sujetos aprendan resiliencia y otros simplemente la tengan y la traigan puesta, pues también es probable. Pero en cualquier caso creo que esta era una pregunta que todavía está sobre todo por resolver, a pesar de que ya hay muchos programas que pretenden enseñar la resiliencia. Pero lo dejo ahí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor, por esta magnífica conferencia. Y la verdad que, bueno, hablábamos de esto, ¿no?, antes de la conferencia, y yo soy de la opinión realmente de que la personalidad, por supuesto, que puede cambiar. Y quizás la cuestión es que no todos los aspectos de la personalidad cambian con la misma facilidad, ¿no? Y yo me imagino que cuando una persona, por la experiencia en el trabajo con personas que han sufrido acontecimientos traumáticos, cuando una persona vive un acontecimiento traumático o un peligro para su vida por una enfermedad,
es cierto que hay cosas que cambian muy rápidamente, ¿no? Quizá actitudes cambian rápidamente, hay otras que cuestan más, como comportamientos o hábitos que uno tiene, o sea que quizás no son dos cosas, como decía, incompatibles, ¿no? Es posible que por un lado haya cosas más difíciles de cambiar, pero haya otras mucho más fáciles, ¿no? Yo creo que al final la personalidad sí que va cambiando a lo largo de la vida, cambia hasta nuestra psicobiología, ¿no? O sea que todo va cambiando, porque no va a cambiar la personalidad. No sé, pero es muy interesante lo que plantea, como lo ha planteado. La verdad que ha sido una conferencia fabulosa. Está pidiéndonos la palabra nuestro presidente, Elio. Sí. ¿Elio? Sí. Muchas gracias a Maripaz por la organización tan estupenda que viene haciendo de estas conferencias, y muchas gracias y muy enhorabuena sincera a nuestro conferenciante. Ha sido realmente un tema que a todos nos preocupa, porque el que más y el que menos acaba teniendo alguna enfermedad, y entonces pues sabe que pueden pasar varias cosas. Hay una pregunta que quería hacerte, Jesús, y que estaba pensando, dando vueltas, y ese tiene que ver con una experiencia que hace mucho tiempo tuve, y es encontrar una persona que me vino a mostrar que estaba absolutamente deprimida y indignada porque le habían dicho que tenía un cáncer. Es decir, ha habido, como es muy bien sabido, y desde hace tiempo hay una normativa que lleva a que el médico diga lo que el paciente tiene. Antes había una política mucho más mixta y variada, y en función de que el médico podía pensar que darle el diagnóstico real podía hacer que la persona se deprimiera y se viniera abajo, y por tanto tener un efecto muy negativo sobre el paciente. Y la pregunta es, en alguna medida, la actitud del médico es un factor que potencia, pienso yo, la resiliencia, o que de alguna manera puede, por su manera de tener el trato con el paciente, favorecer el que éste no se sienta fuerte, pierda energía y empiece a tener temores. Es decir, me parece que la relación médico-enfermo es un factor me parece que debe ser un factor importante en este tema. ¿Qué opinas sobre ese asunto? Bueno, la relación entre el médico y paciente es el factor esencial siempre en la práctica médica, aunque a veces se olvide, pero esa relación es fundamental. Es verdad que la política sobre información al paciente, sobre todo en todos los términos, ahora mismo hay una regulación que implica que el paciente debe ser informado. Uh-huh. Es verdad también es verdad que ha habido una época en la que los médicos dudaban mucho sobre si dar la información. Muchas veces entendían que dar la información podía causar un impacto muy negativo para generar la depresión en el paciente, etc. Y eso viene de lejos, pero yo creo que ahora mismo, en este momento, la información se da. Y por tanto, ha desaparecido también ese concepto de que la información al paciente sobre ese tema, de que padece un cáncer, va a tener un impacto negativo. Evidentemente, el impacto puede ser, depende de cada persona. Habrá personas que todo el mundo lo va a recibir como un impacto negativo, obviamente. Si te dicen que padecer un cáncer, evidentemente no te vas a alegrar. Ni mucho menos. Te van a preocupar porque es un impacto, es un acontecimiento, es un anuncio estresante en ese sentido. Pero ahí ya empieza a variar la cosa. Yo lo digo porque además la pregunta viene muy al caso. Yo hace muchos años que trabajaba, que yo tenía una consulta en el hospital para pacientes oncológicos. Pero la consulta obviamente de asistencia psicológica, no de otra cosa. Y entonces se jugaba la pelota, ¿no? A veces el médico decía, bueno, a ver si tú le informas. Yo decía, no,
el papel de información sobre su enfermedad la tiene el médico, porque la relación es de médico-paciente. Los demás estamos como personal, es como que hace la radiografía, no va a informar al paciente, no, eso lo tiene que hacer el médico. Pero bueno, en cualquier caso, era curioso porque se establecía una especie de conspiración de silencio a veces, porque la familia te venía a decirte, no le cuente usted nada, porque fíjese que mi padre es mayor o mi madre y tal, y claro, es que no se lo diga. Pero lo curioso del asunto es que muchas veces hablando con el paciente decía, no le cuente usted nada a mi familia que se van a preocupar mucho. Y se estableció una conspiración del silencio, muy curiosa, ¿no? Pero yo nunca, dar la información nunca entendí y yo, en fin, no por nada, sino porque yo justamente en asistencia a paciente de cáncer tengo bastantes años en ello, nunca encontré que hablar de ello fuera negativo para el paciente. Evidentemente había que contarlo, no era, había que hacerlo entender. Y pues, podía haber una negación inicial del paciente o lo que fuera, pero luego podía haber reacciones de mucho tipo, ¿no? Incluso que personas con una resiliencia, entre comillas. Yo siempre cuento una anécdota de una señora que me decía, es que yo no me puedo morir. Y yo decía, ¿no? Dice, mire, es que yo tengo unos hijos muy pequeños. Y si yo me muero, porque pues mi marido seguro que se buscará otra y se casará, y a saber qué madre le da a mis hijos. Entonces yo tengo que aguantar así hasta que mis hijos crezcan un poco. Y es verdad que sobrepasó en cantidad de vida, no en calidad de vida, que también, en cantidad de vida, esa mujer, que yo la pongo siempre como ejemplo, sobrepasó lo que le esperaban que viviera en un par de años, que no estuvo mal. Es decir, para la época, ¿no? Afortunadamente ese tiempo ha cambiado. Pero creo, respondiendo a tu pregunta y no enrollando más, que no es, bueno, obviamente hoy en día no, porque el cáncer hoy se trata, no es lo mismo, estamos en una situación absolutamente diferente y ya no es la enfermedad, no es la condena de muerte. Antes te decían que tenías cáncer y era casi como una condena de muerte, hoy no, afortunadamente, hoy hay muchos tratamientos y hay mucho nivel de curación dependiendo del cáncer. Pero nunca era negativo, resumiendo, nunca, en mi experiencia, nunca fue negativo. Hubo evidentemente algunas depresiones iniciales, pero si eso se trabajaba, se hablaba, pues al final se resolvía. Naturalmente luego, pues siempre había en aquel momento había un porcentaje de muertes desgraciadamente alto, ¿no? Pero la gente lo llevaba incluso bien, es decir, claro que eso era una tarea de trabajarlo. No sé. Muy bien, pues pondremos voluntad de vivir como esa señora y seguiremos adelante. Sí, bueno, pues había muchos detalles. Las creencias eran muy importantes. Efectivamente. Las creencias eran muy importantes. Muy claro bien, muchas gracias. No hubo un estudio estadístico, pero por ejemplo, las personas que tenían creencias muy aposentadas, primero tenían una respuesta mucho mejor y segundo, curiosamente tenían más cantidad de vida. No quiere decir eso que no llegaran al final, pero tenían más cantidad de vida. Muy bien. Perdón por haberme... Muchas gracias, Jesús. Muy bien. Estupendo. Perdón, que muchas veces lo más interesante también, no solo la presentación que ha sido fabulosa, sino también la reflexión, ¿no? Y el debate con nuestros conferenciantes. O sea que te agradecemos mucho que te hayas alargado todo lo que te quieras alargar, Jesús. O sea que yo no sé si hay alguna, yo tengo miles de preguntas porque este tema me encanta y me parece súper interesante, pero no sé si hay alguien que haya levantado la mano. Bueno, si no voy a ir aprovechando, ¿no? A mí hay una cosa en el tema del crecimiento postraumático que siempre me ha llamado muchísimo la atención y son los estudios que demuestran que cuanto más sufrimiento, más crecimiento traumático hay, hasta un punto, ¿no? Que es como una especie de U invertida, ¿no? En la que llega un momento en que determinados acontecimientos que ya sobrepasan un nivel de trauma, pues que ya no generan crecimiento postraumático, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención con las víctimas del terrorismo y siempre he pensado dónde estaría el punto, ¿no? Ese, ¿no? He visto gente que ha estado secuestrada,
gente que ha vivido situaciones dificilísimas y ha tenido un gran crecimiento postraumático, y luego otros pacientes que realmente, a pesar de que han tenido muchísimo sufrimiento, como que ya estaban en el otro lado de la U invertida y no han conseguido ese crecimiento postraumático, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado dónde estaba ese punto de la U invertida. Creo que no tenemos datos científicos para responder a esa pregunta, ¿no? Pero viniendo un conferenciante como tú, Jesús, que has tenido tanta experiencia con pacientes también, ¿dónde crees tú que está la U invertida? ¿Dónde crees que llega un momento en que a las personas les resulta mucho más difícil crecer? ¿Es por el agotamiento de acontecimientos uno tras otro? ¿Es porque la experiencia sea demasiado grande? ¿Qué opinarías tú ahí? No, yo creo que eso viene limitado por las circunstancias. Es decir, depende de que tú tengas circunstancias que te permitan ese crecimiento. Es decir, si tú sales de imaginemos una persona a la que se rapta en alguno de los grupos de estos terroristas y se les somete a unas situaciones verdaderamente en donde no es que su vida corra peligro, sino que simplemente está sometido a violencia permanente y constante y no hay lugar para. Yo creo que esa limitación circunstancial es la que limita también el hecho de que alguien pueda crecer. Evidentemente también tenemos ejemplos de personas que han sobrevivido a ese tipo de cosas y bueno, yo no sé, porque no conozco estudios en donde esa supervivencia se haya analizado para ver si han sobrevivido a eso, cómo han sobrevivido. Pero los que han sobrevivido y los ejemplos que tenemos no son ejemplos de personas destruidas. No, al revés. Al revés, justamente al revés. Sí. Han sobrevivido y han sobrevivido curiosamente contando luego cosas que no se nos hubieran ocurrido. Pues yo medía, hacía esto, hacía lo otro, y eso supone un crecimiento personal, un enriquecimiento de tu propio yo, casi, por así decir, ¿no? Pero yo creo que finalmente, un poco por responder a tu pregunta, creo que son las circunstancias las que van a impedir probablemente que tú tengas un crecimiento, si no lo puedes tener, porque las circunstancias no te dejan. Es imposible tener un crecimiento. Si no sales del acontecimiento, es que no puedes crecer. Claro, no, yo realmente comparto esa idea, ¿no? Porque he visto precisamente pues en víctimas de secuestros, de maltratos, de torturas, crecimiento, y sin embargo, por ejemplo, en personas que habían perdido a sus hijos en atentados terroristas, mucho más difícil, ¿no? O sea que, pero bueno, es verdad que tampoco tenemos estudios sobre eso. Pero fíjate que yo creo que hay una diferencia entre una persona que ha sufrido un atentado, que es algo puntual, aterrador, lo que sea, pero ¡pum! Y ahora te han dejado en una situación y pasa. Y ahora tú tienes que poder empezar a trabajar con ello. Pero tienes espacio para trabajar. Te dejan trabajar porque ya has salido del acontecimiento. Te han liberado, has sobrevivido y ahora tienes espacio para trabajar. Yo creo que es más fácil ahí que se demuestre la resiliencia, que no la persona que no. Y no todo el mundo bueno, tenemos ejemplos, ahora mismo yo no recuerdo esta mujer que su madre y ella fueron objeto de un atentado, ¿cómo se llama esa mujer? Irene Villa. Eso es. Pues entonces, bueno, pues esta mujer evidentemente ha crecido. Sí, decir, sí. Hizo cosas que no hubiera hecho si no hubiera sido probablemente. Sí. Probablemente. Es excepcional. Entonces, claro, si esa situación no pasa, si es una situación que se mantiene, es que no te permite, no permite el crecimiento. No, y además un poco en esa dirección que dices, es verdad que las personas que han sufrido una exposición más continuada a atentados terroristas durante años, no solo uno, sino muchos, sino a su familia, a su amigo, sus hijos en el cuartel, etcétera, sí que en general tiene más relación con psicopatología. Eso claro, también avala un poco lo que estás comentando. O sea que sí. No, la verdad que es muy interesante. Es un tema interesante, sí. Un tema alucinante, sí. A mí me parece... Amalio estaba por ahí también con la mano levantada. Y alguien ha escrito en el chat. Sí, y ahora miro lo del chat. Sí. Es lo malo que tiene este tema, me gusta tanto que los tengo abandonados. Estamos hablando aquí. ¿Amalio? Sí, bueno,
Buenas tardes, no tengo cámara. Jesús, muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias por venir. Mi pregunta va en la siguiente dirección. Normalmente un enfermo nunca está solo, sino que está rodeado, y está rodeado de los suyos. Y entonces esa idea de resiliencia puramente individual que tú has descrito de manera extraordinaria, no sé si desde tu punto de vista no es tan individual en la medida en que el apoyo de la familia y de la gente cercana se acerca un poquito más a un concepto de resiliencia comunitaria, de resiliencia familiar. Es decir, hasta dónde tú eres capaz, o que la teoría ha sido capaz, de diferenciar muy bien una resiliencia puramente individual de una resiliencia que está acompañada, en los casos que tú has comentado, lógicamente, ¿no? Está acompañada por gente que apoya y que protege a la persona y tal. Es decir, el propio concepto de resiliencia individual podría ser puesto en tela de juicio desde ese punto de vista. Vamos a ver, el apoyo social es un tema que siempre lo tenemos encima de la mesa, sobre todo en la psicología social de la salud, mucho más, y siempre nos sale mal. Es decir, la hipótesis es que tiene mucha importancia, pero no hay manera de establecer exactamente que es así. Es decir, hay estudios como los pimientos del Padrón, que unos pican y otros no. Es decir, que y yo, bueno, tú lo sabes, ¿no? Yo he estado trabajando sobre el apoyo social bastante en ese sentido. En el caso de la resiliencia, perdón, en el caso de la resiliencia es más complicado porque la resiliencia, precisamente los estudios iniciales de la resiliencia se hicieron con niños, uno de cuyos problemas era que no tenían apoyo social, que en su casa lo pasaban mal, que tenían padres incluso violentos, es decir, que no había apoyo social, no tenían, y sin embargo justo esos niños también salieron. No digo que fueran los únicos, pero salieron a pesar de no tener apoyo social. Yo lo he puesto, lo que pasa es que lo he puesto luego entre interrogantes, y es que la tenencia de un buen apoyo social es una de las características de la resiliencia, pero no es verdad exactamente, porque hay personas resilientes en ausencia de ese apoyo social positivo. Y si lo hay, quiere decir que no es una característica específica que se pueda sustentar. Ahora, que el apoyo social es importante, claro. Tú me planteas luego otro tema que yo no sé contestar porque no lo he trabajado suficiente, que es la resiliencia colectiva, por así decir. Eso yo creo que es un tema mucho más complicado, y yo ahí no te sé dar respuesta porque, ya digo, no es un tema que yo no sé si, probablemente podemos decir que existe, aunque yo creo que es complicado hablar de resiliencia colectiva. Sí, es posible que pueda haber algo en ese sentido, pero honestamente yo no te puedo contestar. Lo que sí tengo claro es que aunque yo lo haya puesto como una de las características de la resiliencia, no está tan claro, porque, insisto, hay ejemplos de que hay personas resilientes que lo fueron en un contexto de ausencia de apoyo social. Por lo tanto, exactamente no debe ser una característica. Aunque todo apunta, y hay estudios en que dicen que sí, pero hay estudios que dicen que sí y otros que no encuentran nada. Y por tanto, yo ahora mismo no tendría una respuesta, aunque la pregunta es buena, pero yo no tengo una buena respuesta para ti. Gracias, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Amario. Tenemos otra pregunta de Cristina Blanco, cuando quiera.
Muchas gracias, espero que se me oiga bien. Muchas gracias por esta conferencia tan importante, tan necesaria y tan interesante. Yo quería hacer una pregunta que viene un poco al hilo de la primera de este debate, y es sobre una persona o personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad crónica, pero también tienen problemas totalmente diferentes o han tenido traumas conectados o no conectados, como podría ser el acoso en el trabajo, y también les crea un trauma, o pueden haber sufrido acoso sexual y es otro trauma. Entonces, el hecho de tener una enfermedad crónica sumada a otros traumas les crea una situación muy difícil, y mi pregunta es la siguiente: ¿es posible trasvasar lo que se aprende de resiliencia, si es posible, lo que se crece como persona de uno de esos traumas a otro para superarlo, aunque su naturaleza sea muy distinta? Y si es así, ¿cómo se puede hacer? ¿Se puede aprender del crecimiento de la resiliencia para afrontar la enfermedad crónica, para conseguir superar después un acoso en el trabajo, otro tipo de acoso? ¿Es posible hacer esos trasvases? Muchas gracias. Vamos a ver, la respuesta es sí, sí se puede. Quiero decir, vamos a ver, si hay una personalidad resiliente, la persona resiliente que tiene esa personalidad va a ser resiliente en todas las situaciones, incluso acumuladas. Ahora, si la personalidad resiliente, si la resiliencia se aprende, entonces va a depender evidentemente de en qué marco se aprenda, pero una vez aprendida, probablemente se pueda aplicar a otros escenarios que también son estresantes. De manera que diría que la respuesta por un lado o por otro sería sí. Si ha aprendido, si es resiliente, va a ser resiliente ante cualquier acontecimiento estresante de la vida o a la acumulación de acontecimientos estresantes. Si la resiliencia se aprende y ha conseguido aprenderla, por una vía o por otra, entonces lo podrá aplicar a otros acontecimientos estresantes de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Jesús, hay una pregunta en el chat de hace un rato que dice que ¿cuál sería la diferencia fundamental entre resiliencia y afrontamiento? Bueno, el afrontamiento es uno de los rasgos, si hablamos en términos de personalidad, es decir, es un rasgo de la personalidad resiliente. Es decir, igual que hemos dicho la reevaluación cognitiva, el optimismo, etcétera, bueno, pues eso es un rasgo de la personalidad resiliente, y esa es la diferencia, ¿no? Y hay una última pregunta, yo creo, ya para que no te cansemos del todo, aunque está súper interesante. Estoy encantado. Me gusta más discutirlo que exponerlo todo. Bueno, la verdad que estaríamos horas, porque esto es un tema importantísimo y tus conocimientos, pues quieras que no, uno no quiere desperdiciar ninguno por ahí. El profesor José María Prieto, que tiene la mano levantada. Sí. José María. ¿Se oye? Sí. Bien, dos pequeñas observaciones. He oído varias veces durante esta sesión la palabra trauma. Y eso es un concepto griego. Cuando yo trabajo con mis colegas chinos, la palabra trauma no tiene sentido en chino, y los que trabajan estos temas lo trabajan como temas del dolor y cómo convivir con el dolor y cómo tratar el dolor. Pero el concepto de trauma como tal no existe. Y una de las cosas que va ligado a la pregunta final que hizo Jesús es, ¿se puede aprender? Y yo le digo, en el mundo zen, la práctica de la meditación zen, que es ligada a la acción, va ligada a arte marcial. Y arte marcial es cómo sobrevivir en las confrontaciones. De manera que se practica la ecuanimidad, una de esas cosas, la entereza de ánimo, que es otro de los aspectos, y estar listo para que inclusive en las situaciones de derrota o de fracaso en tus interacciones de arte marcial, sepas estar con entereza en el ánimo y continuar adelante. Y por tanto se lleva a una práctica regular de siglos. Esas son mis observaciones. Bueno, pues agradezco tus observaciones. El tema del manejo de la palabra trauma o no, pues evidentemente yo creo que es un tema cultural, imagino. Aquí
la palabra traumático, pues sabemos que tiene que ver con el dolor. Sí, el dolor físico a veces no, pero sí, pero el dolor, digamos, psicológico sí, siempre. El trauma es, un acontecimiento traumático siempre es un acontecimiento doloroso. Que usemos una palabra u otra, pues me imagino que es un tema cultural. Y en cuanto a lo otro, en cuanto al aprendizaje, pues bueno, seguramente llevar utilizando esos sistemas, pues se pueda aprender, se pueda enseñar, por así decir, la resiliencia, ¿no? O aprender. Enseñar se puede, otra cosa es que se puede aprender, ¿no? Que son conceptos distintos. Entonces, bien, seguramente tendríamos que empezar a estudiar también esos procedimientos para ver si podemos conseguir enseñar o el aprendizaje de la resiliencia. A lo mejor, como ha dicho Maripaz, y yo también comparto, pues ambas cosas son compatibles. A lo mejor hay gente que nace así y gente que se hace así. Yo siempre pongo un ejemplo del geranio, ¿no? Si tú plantas si pones simientes de geranio en una maceta, lo que saldrá será un geranio. Es verdad que el geranio puede ser más fuerte, más luminoso, más grande, más pequeño, depende de si le echas abono, si lo cuidas, si no, pero lo que te saldrá será un geranio. Entonces, que puedas cambiar a alguien, cambiar un geranio en otro tipo de flor, pues no lo sé, a lo mejor hay una ingeniería de floricultura que permita eso, pero yo lo que creo es que es difícil, y ese es el gran problema, si es algo que uno es o es algo en lo que uno se hace. ¿Que se puede uno hacer? Sí, yo creo que sí. Hay gente que es introvertida y todos sabemos que uno puede aprender habilidades sociales que aparentemente incluso te puedan decir, pues mira, qué abierto, eso es una persona con la que tal y cual, sí, pero cuando tú lo dejas a su propio rollo, como el que dice, inmediatamente se va a su rincón y sigue su vida como introvertido que es. Pero esas son también preguntas que yo me hago, no son conclusiones que yo tenga. La verdad, muchas gracias. Como suele ocurrir, cuando hay una buena conferencia, genera muchas respuestas, pero también muchas preguntas, ¿no? Claro. Y tengo que decirte, Jesús, que una de las cosas que también se está viendo en el chat, ¿no? Aparte del agradecimiento a tu magnífica conferencia, pues son algunas preguntas que nos has dejado y que yo también me quedo, ¿no? Y las hago mías, ¿no? Por ejemplo, es verdad que en nuestros estudios, por ejemplo, sobre terrorismo, con víctimas de terrorismo, sí que hemos encontrado una relación muy grande entre las personas que percibieron que tenían más apoyo social después de los atentados terroristas y que luego han tenido menos consecuencias psicopatológicas, pero veo que también hay personas que están preguntándose en el chat ¿por qué en los niños, ¿no?, se encuentra esa relación tan clara, ¿no? Y es, yo creo que una de las preguntas, por lo menos para mí, que se ha quedado ahí y que sería interesante poder contestar, ¿no?, en alguna investigación, porque la verdad es que, no sé, si quizás en los niños a lo mejor no está todavía construido, ¿no?, el concepto de apoyo social de una manera como en los adultos, o aquí, por ejemplo, preguntan si quizás es porque quizás sea una necesidad forzada, un mayor aprendizaje de resiliencia, no sé. Yo creo que nos has dejado a todos pensando en esto y en esta falta de relevancia, digámoslo así, del apoyo social en estos niños, ¿no?, a la hora de ser resilientes. Sí, pero tú hablas también, y fíjate que eso, abundando en la pregunta, ¿no? No en la respuesta, sino en la pregunta. Ya, no, es que no tengo la respuesta. Ya me gustaría. En la pregunta es, claro, tú hablas en mayor apoyo social después del acontecimiento traumático. Sí, después. Pero en la construcción, o sea, la pregunta siguiente es, ¿qué papel juega el apoyo social en la construcción de la resiliencia? Si se construye, o en la aparición de la resiliencia, si es que se. Porque también puede ocurrir que haya entornos sociales que impidan florecer la resiliencia, por así decir, por múltiples razones. Entonces, tiene importancia
probablemente tiene importancia antes. Yo diría que incluso tiene más importancia si existe antes que después. Porque la persona que sale de las, evidentemente necesita apoyos, claro. Sí. Bueno, necesita apoyos, yo creo que necesita más apoyo social el que no es resiliente que el que es resiliente. Claro, esto es una construcción Pero bueno, ese es de lo un que tema, ellos piensan que de aquella época, porque claro, es una cosa hecha muchos años después. Sí, Y no sé si Amalio, ya no puedo dejar al profesor trabajar más, pero Amalio, la última cosilla, que te veo ahí. Sí, yo por terciar rápidamente, me parece interesante el debate, Jesús. Dime. Yo creo, no sé qué opinas, que todos los programas de intervención psicosocial basados en el empoderamiento, en el fortalecimiento de determinadas capacidades y habilidades, serían, creo, en sentido estricto y legítimo, programas de aprendizaje de la resiliencia. Sí, sí, el empoderamiento de la persona, evidentemente, sí, es en parte, le damos habilidad, sí, es cierto lo que tú dices, pero probablemente haya diferencias, vamos a ver, sí, porque estas son preguntas que yo me he hecho muchas veces, no te creas que tengo la respuesta, pero por poner otro ejemplo en un campo distinto, por ejemplo, la estructura biofísica, anatomofisiológica, por así decir, de una persona, hace que su capacidad de velocidad sea X. Es decir, y eso se puede medir, e incluso lo hacen ya, pueden hacer determinadas mediciones puramente anatomofisiológicas que dicen esta persona puede correr los 100 metros en tanto tiempo. ¿Vale? Puede hacerlo. Y en cambio otra persona no tiene esas condiciones anatomofisiológicas. Ahora bien, si la persona que puede correr eso en ese tiempo no se entrena absolutamente y lleva una vida, entre comillas, disoluta, come de más, bebe, etcétera, pues probablemente perderá ante una persona que no teniendo esas condiciones físicas natas, sin embargo, se entrene, lo padezca, lo sufra y al final le ganará. Y no sé si eso contesta nuestras preguntas. Gracias, Jesús. Sí, seguimos haciendo las preguntas. No sé. Quiero decir que sí que es verdad lo que tú dices. Es cierto. Si yo entreno a una persona, claro que puedo conseguir que aprenda a resolver, que se empodere a sí mismo, evidentemente. Pero hay gente que viene empoderada. Esa, la diferencia es esa, ¿no? Y que eso es compatible. No es incompatible que haya personas que vienen de serie empoderadas y otras que se tengan que trabajar el tema y se empoderen. Y si las ayudamos, hay que distinguirlas para ayudarlas, y lo que nos interesa del análisis de los que ya vienen de serie es ver qué características son aquellas que tenemos que enseñarles a los que no vienen con ellos de serie. Gracias, estupendo, Jesús. Sí, así. Muchas gracias, Amalio, y a todos. La verdad, muchas gracias, Jesús. Sí. Te reitero muchas gracias a todos vosotros. Que siguen apareciendo en el chat. Felicitaciones por la conferencia, por las reflexiones, por este tema tan importante, por haber planteado estas preguntas. Quiero darte la enhorabuena en el nombre de todos los asistentes. Ha sido una conferencia preciosa. Es un honor para mí el poder hablar con todos vosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Vale, y bueno. Nada, ya terminamos este miércoles de hoy con el profesor Jesús Rodríguez Marín, y les emplazamos para que nos acompañen en nuestro próximo miércoles con la Academia de la Psicología, que será el 15 de marzo, y en él estará la profesora María José Díaz Aguado con una conferencia que versará sobre prevenir la violencia desde la educación, el necesario papel de la psicología. Muchas gracias una vez más, querido profesor Rodríguez Marín, por seguirnos. Muchas gracias, querida Maripaz. Y hasta la próxima. A todos, y que descanséis. Ha sido fantástico. Adiós. Hasta luego.